Muy bien, quiero compartir con ustedes, luego de haber orado, luego de haber adorado al Señor, una enseñanza, una predicación, la cual estamos siguiendo en la segunda de Samuel, capítulo 3. Hemos llegado en el día de hoy, donde luego de haber compartido la semana pasada de que David comenzaba a ser llamado por Dios para ponerlo en posición de rey poco a poco, David estaba dando pasos muy delicados para no volver a equivocarse. Pedía consejo, se humillaba. Sin embargo, del otro lado empezaban a aparecer, como siempre, esas actitudes que nosotros como cristianos las llamamos carnales, pero son actitudes que verdaderamente son para descartar en nuestra vida, para no cometer, en el caso de Abner, en el caso de esta obstinación, también de este muchacho, este soldado, este primo, este sobrino, perdón, de David, que insistió y al finalmente murió, y esto generó una gran guerra interna, una venganza, muchas emociones, muchos sentimientos y muchas actitudes, las cuales la Biblia no esconde. La Biblia no esconde los pecados del hombre. La Biblia los describe y también nos muestra las consecuencias. Aunque David era amado de Dios, David también le falló en muchas cosas a Dios. Y en este pasaje vamos a encontrar problemas matrimoniales, vamos a encontrar problemas con los hijos, vamos a encontrar actitudes de ira, de enojo, vamos a encontrar falta de humildad, un montón de cosas para que juntos podamos estudiarlas, analizarlas y ver qué es lo que Dios nos habla a nosotros. Quiero que oremos, vamos a orar por la palabra del Señor, que esta palabra pueda entrar en su corazón, así como entró en el mío, y pueda producir fruto, y que no sea una predicación más, sino que pueda ser algo en lo cual usted pueda ser transformado, pueda ser liberado. La Biblia dice que conoceréis la verdad, y esta verdad te va a hacer libre de muchos dolores, de muchos traumas, de muchas actitudes, de envidia, de celos, de muchas cosas que el Señor no le agradan. Cerra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar por vos, vamos a orar por los matrimonios, por los niños, por los jóvenes. Vamos a orar por cada persona que está allí delante de esta pantalla para recibir esta palabra, que es palabra de Dios, es viva y eficaz. Señor, te damos gracias en esta noche por poder estar delante de tu palabra y poder estar preparados por tu Espíritu Santo, por esta unción que tú nos has derramado en las alabanzas, en las oraciones, para que la palabra pueda entrar como una palabra, como una espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón y pudiendo discernir los pensamientos, las intenciones del corazón y liberándonos, sanándonos, Señor, de la raíz, Señor, de nuestros tuétanos, Padre, para que pueda ser transformado todo nuestro ser. Padre, bendice a los que nos están oyendo, sánalos, Señor, restáuralos, libéralos si hay opresiones, prospéralos si hay preocupaciones económicas, que el abrazo del Eterno, el abrazo de Dios, el abrigo del Altísimo los pueda cubrir en este mismo momento. En el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Vamos a leer lo que dice segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Si Darío me da ese pasaje, hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Estaba dividido el reino. Un hijo de Saúl fue puesto por Abner como rey en Israel, y Dios puso a David en Hebrón. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así es cuando uno obedece y así es cuando uno hace la voluntad de Dios. Aunque no parezca, día tras día vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Sin embargo, los otros, por su carne, por sus deseos, por su rebeldía, también se habían coronado como reyes de Israel, pero no era sustentable. Lo que Dios no bendice, no lo va a bendecir nadie, por más que usted le ponga fuerza, por más que usted le invierta dinero,
Dios no bendice lo que Él no bendice. Por eso David, habiéndolo entendido, le preguntó: Dios, ¿qué hago? Y Dios le dijo: subí. ¿Y a dónde subo? A Hebrón. Y él subió a Hebrón. Y desde allí, desde Hebrón, él comenzó a ser prosperado y fortalecido. Versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam Jezreelita, una de las esposas. Su segundo, Kieleab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, otro hijo más de otra esposa. El tercer hijo, Absalom, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur, otra esposa que él tenía. Vamos. 5. Se me atragantó Darío con tanta esposa. El sexto, no, te me pasaste. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. 5. Y el sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Pastor, siempre me pregunté, ¿por qué Dios permitía la poligamia? El tener muchas esposas. La verdad que David era un vivo bárbaro. Bueno, entre todas las cosas que cometió y desobedeció David, una de ellas fue esta: el haberse casado con múltiples mujeres. Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, muchos siglos antes, Dios había establecido: ni tomará el rey para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El rey no le era permitido tomar muchas mujeres. Al rey no le era permitido tener mucho dinero. Esto lo podría haber desviado. Y en este caso, David, aunque quizá uno no lo vea muy claro, fue muy perturbado por los problemas matrimoniales, por los problemas con las esposas y con los problemas con los hijos. Sabemos que el plan de Dios no es la poligamia, sabemos que la voluntad de Dios del matrimonio era un hombre y una mujer, no solo por el caso de que se está viviendo mucho de la homosexualidad y el lesbianismo, que por cierto en Europa veía en estos días que la Iglesia Católica en Alemania se rebeló contra el Papa de Roma y empezó a bendecir los matrimonios homosexuales. Es algo que el Señor no solo ha establecido un hombre y una mujer, sino un solo hombre para una sola mujer, un matrimonio para toda la vida. Ese es el corazón de Dios. Pero vemos que David había tomado muchísimas mujeres y en Hebrón tuvo muchos hijos. Uno puede decir: uy, qué bueno, qué lindo, qué piola. Pero en realidad todo lo que Dios no aprueba es por un motivo, y es porque en algún momento nos puede hacer mal. En ese pasaje de Deuteronomio 17 dice: para que no se desvíe su corazón. Imagínese si con un solo marido, una sola esposa, uno tiene bastante trabajito. Pensá, Fede, en 6. Ni te cuento. David fue atormentado por los problemas familiares. No fue un buen padre, tampoco fue un buen esposo. Le costó disfrutar de la familia que Dios había establecido. Dice la Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 3, cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, acerca de la poligamia, que era costumbre en aquellos tiempos, era algo cultural, era algo que demostraba poder, riqueza económica, poder tener muchas esposas. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, le preguntaron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, separarse, divorciarse. La separación no es divorcio, la separación es me separo y me quedo solo, me quedo sola. El divorcio es me separo para volver a rehacer mi familia. Y entonces le hicieron esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer? En aquel caso, en aquel tiempo, la mujer no podía repudiar al hombre, pero sí el hombre podía repudiar a la mujer en esta cultura. Y él respondió y les dijo:
¿no habéis leído que el que los hizo al principio lo hizo varón y hembra los hizo? Por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, le dijo. No vengan con doctrinas de hombres, no vengan con ideas de hombres, no vengan con justificativos de hombre. Quien te creó hizo esto para que funcione de esta manera. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Él le dijo: eso fue por la dureza del corazón de ustedes. Dice: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, vuelve a decir Jesús, no era así. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia, rechaza a su mujer, se separa o se divorcia, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, o la separada, o la divorciada, adultera. Le dijeron sus discípulos, en privado evidentemente, los que le seguían: si es así la condición del hombre con su mujer, quedar casado. Y los discípulos dicen, entonces, dice, si es esta la condición del hombre que no puede dejarla y cambiarla por un modelo más nuevo o por otro, tener varias, no conviene casarse. Fíjense cómo ya pensaban los discípulos, los apóstoles, los hombres íntegros. Versículo 11. Entonces Jesús le dijo: no todos son capaces de recibir este mandamiento, sino aquellos a quienes les he dado la gracia de obedecer a Dios. Pues hay eunucos que nacieron así, desde el vientre de su madre. Eunucos eran los hombres que no podían tener hijos, que no podían tener relaciones sexuales con las mujeres. Y entonces, cuando los discípulos le dicen, ¿cómo hacemos entonces? Está todo re mal para el hombre, si no puede divorciarse, cambiarla, se casó con una y después le va mal, ¿qué? ¿Toda la vida se tiene que quedar así? Y entonces Jesús le dice, no es dado a todos esta posibilidad de quedarse solos o de no casarse, como le dicen los discípulos. Dice, hay eunucos que nacen así, son personas enfermas, son personas que no saben amar, son personas que no tienen deseos, son personas que son estériles. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Muchas veces los reyes cuando conquistaban, cuando atrapaban y llevaban cautivos los hombres, a muchos los operaban y los dejaban estériles, eunucos se llamaba. Y les permitían a estos hombres estar dentro del palacio del rey, trabajando, porque no podían y no tenían ya ningún deseo ni ninguna posibilidad de estar con mujeres. Y a estos eran llamados eunucos. Pero dice también que hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y Jesús le dice, y hay otros que por amor a Dios se quedan solos y se hacen eunucos espirituales. Y hablaba de sí, porque Jesús no estaba casado. Hablaba del apóstol Pablo, hablaba de Timoteo, y hablaba de muchos hombres y mujeres que han quedado solos para poder servir a Dios. Entonces, cuando a Jesús le dicen, no conviene casarse, no es que no conviene casarse, no todos pueden estar solos. Por eso hay una religión muy famosa que queriendo estar solos no pueden y cometen muchísimas atrocidades y muchísimos pecados. Pero lo explica el Señor acá. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita muchas veces una esposa, la mujer necesita muchas veces un esposo, y la Biblia dice, antes que andar quemándose, te tenés que casar. ¿Y cómo hacemos? Si esto es tan difícil, bueno, esta es la condición de que necesitamos una familia
pero que tenemos que asumir el compromiso de que es una familia para toda la vida. Primera de Corintios 7:28 dice: mas también si te casas, no pecas, les dice a los solteros. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo se los quisiera evitar. Y acá la Biblia nos enseña que es verdad, nos vamos a casar y vamos a tener también dificultades, problemas para superar, convivencia, incompatibilidad de caracteres, luchas económicas. Dice la Biblia que quien se casa, esto lo va a vivir. No es que va a ser todo como las telenovelas, y los casados lo saben. Y muchas veces hay divorcios y separaciones, y hay peleas, pero también hay matrimonios que siguen y que superan esos problemas y esas dificultades. Y el versículo 33 de 1 Corintios 7 dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Porque a partir de ese momento que vos te casás, tenés que preocuparte y ocuparte de agradar a tu mujer. No como la Jenny, la tóxica, tan famosa ahora en las redes, que hay que agradar a ella, sería muy difícil. Pero sí, a partir de ese momento el hombre no puede vivir como se le da la gana. El hombre muchas veces quiere... ¿Alguien dijo amén por ahí? No fue mi esposa, ¿no? No fue mi esposa, pues me bajo. Pero escuché un amén por ahí femenino. O sea, lo que le estaban diciendo a Jesús es: entonces no conviene casarse. Está todo mal para los hombres. ¿Y qué pretendés? ¿Usar a una mujer? ¿Qué pretendés? ¿Tomar una esclava como mujer? No, tenés que preocuparte de que esa mujer se sienta amada, cuidada, protegida, como la Biblia enseña y como enseñamos en los cursos de matrimonio. Así que David tuvo muchos problemas. No es que Dios estaba de acuerdo con esto, pero la verdad es que David fue bendecido a pesar de esto. Como dijimos, muchos patriarcas tuvieron varias esposas y era parte de una cultura, era parte de una tradición. Les costaba quizá mantener una relación con una sola mujer. A veces la cultura y las modas invaden, la gente cede a ciertas prácticas, a ciertas cosas de la cultura, pero eso no significa que no sea, que sea agradable a Dios. Las personas ricas, poderosas, mostraban su poderío teniendo varias mujeres. David fue muy afligido a causa de sus esposas. La Biblia no dice que la pasó bien. La Biblia lo condena expresamente, escrito que eso no le agrada a Dios. Dios no oculta ni ha cambiado. La Biblia simplemente afirma el hecho y registra después cómo David cosechó la pena y el dolor de esta mala decisión. No se pone a insistir y a decir, porque Abraham, por culpa de las dos mujeres, aparecieron los árabes y luego una guerra eterna hasta el día de hoy. No lo dice la Biblia, pero sí lo explica y lo cuenta, no lo oculta. Debemos decir que Dios usó a David a pesar de sus malas decisiones. Sin embargo, la vida familiar, la vida matrimonial, la vida como padre de David, no fue bendecida para nada. ¿Por qué? Y porque entre esos hijos que hemos leído acá, Amón, uno de sus hijos, violó a su hermanastra y luego fue asesinado por otro hermanastro en venganza. Fíjese lo que vivía David en su familia. Y dice la Biblia que los lloró a los hijos y no supo resolver ese tema de violación. Hoy se llama familias, ¿cómo se llama, Claudia? Familias ensambladas. Y muchas personas me dicen: pastor, yo no sé cómo hacer porque mi esposa tiene hijos y yo tengo hijas y son de la misma edad y no sé si... Bueno, este es el problema que tuvo David. Este es el problema y las consecuencias que trae la poligamia, el divorcio, la separación. Yo creo que nadie lo busca, pero sin saber muchas veces el remedio es más grave que la enfermedad. Kielab, el otro hijo, es también conocido como Daniel en Primera de Crónicas y casi no se hace mención. Aparentemente murió joven de alguna enfermedad
y no se distingue en nada, o sea que no fue un hombre de Dios. Absalom, el otro hijo, asesinó a su hermanastro y dirigió una guerra civil contra su padre David, su propio hijo Absalom, y buscó matarlo y destruirlo. Y abusó también de las concubinas y las esposas de David, que no eran sus madres, eran sus hermanastras. Adonías intentó también apoderarse del trono y sacarlo a su padre David y tratar de ser el sucesor impuesto por él mismo y no por la voluntad de su padre. Después intentó tomar una de las concubinas de David y fue ejecutado y asesinado, y eran sus hijos. Podemos asumir también que Cefatías y Tream murieron jóvenes y fueron hombres indignos, porque casi no se los nombra en la lista de hijos, y eso significaba que no habían marcado en nada para con Dios. Seguramente jóvenes apartados. Así que no la pasó tan bien. La poligamia, el divorcio, no es el plan inicial de Dios, no es el corazón de Dios. Por eso hablaba con un muchacho que está divorciado y vuelto a casar, y que él como creyente vivió estas cosas, y me decía, tenemos que enseñarle a todos los jóvenes, a todos los solteros, que si en ese chico o en esa chica vemos ya de amigos o de novios esta actitud, esta palabra, este comportamiento, tenemos que cortar ahí la relación. Porque no es que va a mejorar después de casados. Y después va a haber una guerra, si no son espirituales, de humillarse, de pedir perdón, una guerra que va a terminar para muchos como la única solución el divorcio, como me pasó a mí. Si yo hubiera tenido el valor de que cuando vi esa actitud en esa mujer, hubiera dicho, bueno, no sigamos juntos, yo no me hubiera divorciado. Porque yo de novio había visto eso. Y así muchas mujeres también dicen, yo de novio vi que hoy mi marido hablaba mal, me trataba mal, no me consideraba, no me respetaba, era impuntual. Pero yo pensé que lo iba a poder cambiar. Y este hermano me decía, tenés que hablarle a los jóvenes, tenés que hablarle a las chicas, que no se enamoren hasta que no esté confirmado por Dios, por los padres y por estas actitudes. Porque una vez que te casás sos una sola persona. Y eso es delante de Dios. Y tenés que seguir y tenés que luchar en la medida que se pueda, en la medida que no haya daños mayores. Segundo problema que encontramos en este capítulo, lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 3, pero el versículo 6. Como había guerra en la casa de Saúl, a ver Darío si me pones, 2 de Samuel 3:6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Acuérdese, Saúl había muerto, Israel se quedó sin rey, se quedó sin príncipe porque también Jonathan murió, y Abner, que era el jefe, el general de las fuerzas armadas, desesperado, dijo, no tenemos rey, agarró un hijo ilegítimo de Saúl y lo puso como rey. Y David, que estaba escapado en medio de los filisteos, le pregunta a Dios, murió Saúl, murió Jonathan, ¿qué hago? Y Dios le dice, David, subí. Pero David le dice, ¿y a dónde subo? Si allá está Abner, el general de Saúl, que está poniendo al otro hijo como rey. Y Dios le dice, vos subí a Hebrón, yo me voy a ocupar. Y David subió a Hebrón. Así que Israel estaba dividido en dos territorios y en dos reyes. Y había muchas guerras. Y vimos en el capítulo anterior cómo se encontraron los dos grupos que defendían a David, el otro a Saúl, y 24 jóvenes se masacraron. Y luego surgió una guerra, se persiguieron, luego murió un joven, y ahí se desató una guerra que al final Abner dijo, vamos a seguir matándonos entre hermanos, y se detuvo ahí la guerra. Pero ahora, en este capítulo dice que la guerra siguió, una guerra civil, de odios y de venganza entre hermanos. Dice, y aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Él quería que el reino de Saúl continuase a través del hijo de Saúl ilegítimo, Is-Boset. Versículo 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Is-Boset a Abner. Is-Boset es el hijo ilegítimo de Saúl, que era rey ahora en Israel, y le dice al general,
¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y acusa al general de por qué te acostaste con la ex de mi papá. Y entonces lo acusa, aparentemente falsamente. Sabemos que Isboset era un títere de Abner, y entonces Abner, fíjese lo que dice en el versículo 8, explota en ira y en enojo. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo la cabeza de un perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado a vos en la mano de David para que te mate, como es la tradición. Y tú me haces hoy cargo y me acusas de haberme acostado con tu madrastra, la ex del rey Saúl. Y entonces empieza a desatarse un problema, que era el problema que había tenido Saúl. ¿Cuál era el problema que había tenido Saúl? Que Saúl sufría de delirios paranoicos. Saúl llegó a estar poseído por los demonios porque pensaba que David le quería robar el trono. Pensaba que su hijo Jonathan le quería robar el trono. Y empieza a desarrollar las mismas actitudes de su padre. No sé si estaba endemoniado este muchacho o si simplemente se había contagiado. Porque muchas veces nosotros repetimos los mismos problemas que vivimos en nuestro hogar y nos transfieren los mismos miedos, los mismos vicios, las mismas malas conductas, al igual que las mismas cosas buenas que pueden transmitirnos. Pero acá aparece este muchacho acusando a Abner, porque aparentemente Abner se estaba robando la atención del pueblo y empezó a sentir celos, y empezó a sentir que Abner quería robarle el trono, y que ahora seguramente se iba a acostar con una ex de Saúl para hacerle un hijo y sacarlo a él y poner al otro. Y esto es algo muy peligroso porque hoy está sucediendo mucho. Cuando las personas hacen falsas acusaciones, hoy parece que está de moda acusar, destruir la imagen, la vida de los demás. Acusar de bullying, acusar de maltrato, acusar de un montón de cosas, y no se sabe si es verdad o si es mentira. Pero la gente por cualquier cosa dice: ay, me estás haciendo bullying, ay, me estás maltratando, te voy a denunciar, ay, hiciste esto, y se arma un desastre. Por envidia, por malos pensamientos, por odio, por bronca, por venganza. Hablaba con un muchacho que no puede ver a su hija hace más de 2 años, porque su ex, de bronca, le hizo una denuncia por abuso y por maltrato. Y hasta que se demuestra lo contrario pasa mucho tiempo. Y leí ahí en los comentarios de las estadísticas la cantidad de acusaciones falsas, denuncias. Policía, venga. Chicas que dicen: golpeame, así lo denuncio a mi novio que me golpeó. Y se hace golpear por las amigas, por los amigos. Se golpea la cabeza contra la pared para ir y denunciar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y esto es lo que pasa ahora. Primera de Samuel 18:8 dice que Saúl se enojó en gran manera contra David y le desagradó que la gente cantase y lo favoreciese al rey David. Y a David le dieron 10.000 y a mí 1.000 nada más. No le falta nada más que quedarse con mi reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y cuando no miramos con buenos ojos a alguien, ya empezamos a tener malicia, ya empezamos a enjuiciar, ya empezamos a perseguirnos, pensamos que tienen algo contra nosotros, que nos miró mal, que lo dijo a propósito, que nadie me quiere. Y todo esto, ¿qué genera? Genera que yo mismo me empiezo a aislar y empiezo a entrar en una persecuta de que me quieren robar, que me quieren asaltar, me quieren estafar, me quieren denigrar, y empiezo a entrar en un estado de defensa que a la vez provoco eso, porque la gente dice: ¿qué le pasa? Siempre está a la defensiva, siempre está diciendo que nosotros le queremos hacer daño, que lo queremos engañar, lo queremos estafar, que le estamos mintiendo, que nos estamos burlando, que le hacemos bullying, que le hacemos blooming, que le hacemos qué sé yo, qué sé cuánto. Cuidado,
Porque esto tiene que ver con una patología que se está desarrollando, que tenemos que entender que debemos tener la mente de Cristo, que estamos y debemos tener la seguridad de quién soy. ¿Por qué este muchacho lo acusó? Lo acusó porque él tenía miedo. Lo acusó porque él creía que Dios no lo podía proteger. Se comportaba muy diferente al rey David, que él estaba confiado, aunque había sido ungido rey y nadie lo reconocía, él sabía que Dios lo iba a levantar. Este muchacho acusó y difamó por envidia, por miedo, por inseguridad, por sus frustraciones y porque estaba heredando una enfermedad de parte de su padre. Esta enfermedad, que era un tipo de paranoia, era un tipo de envidia y de celos, le llevó a perder su reino. Porque este hombre, Abner, se enojó, porque era un hombre temperamental, era un hombre violento, era un hombre iracundo, era un hombre rústico, y lo abandonó. Y se fue con David e hizo un pacto. ¿Por qué somos paranoicos? ¿Por qué tenemos estos problemas de celos, de envidia? ¿Por qué pensamos que todos quieren hacernos daño, nos están mintiendo, nos van a engañar, nos están dejando de lado? Es simplemente porque nosotros estamos percibiendo en nuestra cabeza muchas veces algo que no es. Y nos estamos creyendo las mentiras del diablo y nos estamos creyendo los miedos que nos han imputado. Es como cuando hay en la familia un chico que dice, cuidado, no te acerques que te van a robar, no te acerques que te van a violar, cuidado que te están mirando y te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Y le transferimos los miedos a los chicos. El tema es que cuando los chicos crecen piensan que todo el mundo es así, que todo está detrás de ellos y empiezan a manifestar esta conducta que desgraciadamente los lleva a ser personas muy complicadas que no logran interpretar verdaderamente que le están haciendo un chiste, que le están jugando, que simplemente fue un abrazo, que simplemente no había maldad, no había mala intención, pero no, estas personas ven que todos los están aprovechando, le quieren agredir, y este tipo de problemática tiene que ver con la interpretación. Y hoy hay una terapia psicológica que no es hacer psicoanálisis, sino que los psicólogos están hablando de cómo ayudarte a interpretar las cosas del modo justo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se hace una película terrible de algo que simplemente fue una palabra, fue una actitud, que no hubo mala intención, pero esa persona se va a la casa llorando, se siente atormentada, se siente que nadie la quiere, se siente que todos lo estafaron, y en realidad no fue así. Y esta nueva terapia que se está haciendo es cómo interpretar bien las cosas. Y tener opción una, no, me lo dijo sin querer. No, me lo dijo para reírse. No, me lo dijo porque me quiso hacer enojar. Me lo dijo porque quizás sí se quiere burlar de mí. ¿Cómo tengo que actuar yo? 1, reírme. 2, no enojarme. 3, decirle, mirá, me molesta lo que me decís. O 4, agarrar un plato y tirárselo por la cabeza. Que es muchas veces la opción que llega cuando las personas estallan en ira, en enojo y alimentan todos estos pensamientos. Normalmente las personas así son mentirosas, inventan cosas. Dicen, no, todos me hicieron bullying, no, me quiso pegar, no, me está engañando. Y la verdad que es toda una invención en su cabeza que la comparte para acusar como hizo este hombre. Y de ahí surgen muchas falsas acusaciones, muchas relaciones destruidas, muchas personas que se alejan y que la gente los aleja porque son problemáticos. Personas que no saben cómo manejar esto que están interpretando quizá mal siempre. El falso acosado utiliza la mala comunicación, el engaño y la manipulación. Suele presentar un trastorno mental de una paranoia que todo el mundo está en contra de ellos. Se siente seguro y convencido y no le preocupa solucionar el problema con la gente. No buscará jamás tener un acuerdo. Denunciará precozmente a la gente y hablará mal de ellos. Suele tener malos informes también de los antecedentes de otros lugares, otros trabajos, otras escuelas, otras amistades y otras relaciones. O sea que esa persona viene con el mismo
problema de otros lugares. Trata de disimular su pobre capacidad y recursos personales para solucionar los problemas, que es lo principal. Directamente acusa, directamente cree, directamente busca. Hará intentos de denunciar, de bullying, de mobbing, de maltrato, en forma anónima. Me están haciendo esto, ¿pero quién? No te voy a decir. Y se hacen las víctimas. Utiliza una defensa que se llama de proyección, que acusa a los demás de algo que ellos quizá hacen y que las personas no han hecho nunca. El que verdaderamente sufre maltrato normalmente es una persona que busca el acuerdo, busca arreglar antes de denunciar. ¿Pero qué pasó? Abner se enojó. Y dice así, y se enojó Abner. A ver, Darío, poneme así, llegamos al final. Versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset y dijo, soy yo cabeza, yo te cuidé, yo te protegí. Así haga Dios a Abner y aún le añada, versículo 9, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Y trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David, le dice Abner, sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le tenía miedo. Y Abner dice, me voy a ir con David porque Dios le confirmó a David el reino y no a tu padre. Desgraciadamente Abner era un hombre temperamental y carnal, y sabiendo que Dios le había convencido de que David iba a ser el rey, igualmente él se tiró a levantar un reino con el hijo de Saúl. Y esto nos habla de muchas personas carnales que no siguen la voluntad de Dios, aún sabiéndola. La saben, pero no la hacen. Saben lo que Dios dice, pero no cambian. Presentan justificativos, presentan que no puedo, que estoy cambiando, que algún día, que es culpa de los demás. Él sabía que Dios le había confirmado el reino a David. Y lo expresa acá, hermanos. Y entonces Abner tiene una actuación de unirse a David, pero no porque estaba convencido, sino por bronca y por venganza. Y acá vemos otra actitud. Vimos primero la poligamia, vemos la manipulación de la persona falsa, envidiosa, insegura, paranoica, y ahora vemos a la persona que se enoja, agresiva, que siente ira y actúa por revancha, por venganza. La Biblia nos enseña en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, enojarnos, pero sin pecar, sin maltratar, sin insultar, sin herir. La ira es una emoción que todos tenemos, que hemos aprendido. Es un sentimiento interno que se experimenta de acuerdo a lo que interpretamos, de cómo nos tratan, y que es muy impulsiva, pero no significa que se puede convertir en agresividad. Yo puedo tener ira, pero la agresividad es tratarte mal, y ahí entra el pecado, hermanos. Airaos pero no pequéis significa que puedo sentirme airado, pero eso no me da libertad para maltratar, para insultar, para despreciar, para acusar, para vengarme como hizo este hombre. Debemos ser cristianos llenos del Espíritu Santo y con dominio propio. Es una reacción ante una injusticia. Normalmente cuando vemos una injusticia saltamos, agredimos. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me trataste así? Te voy a agarrar. ¿Por qué le hiciste esto a mi hija? ¿Por qué le hiciste esto a mi hijo? ¿Por qué le hiciste esto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi amigo, a mi iglesia, a mi pastor? Y uno actúa. Y actúa con agresividad. Porque la ira es un sentimiento. Dios, dice la Biblia que Dios tiene ira, pero Él actúa justamente. La ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Por eso te dice, airate pero no pequéis. Y ahí se manifiesta la agresividad en una persona. Que en realidad esa agresividad es la incapacidad de canalizar la ira. De decir, mirá, estoy re enojado porque hiciste esto o me dijiste lo otro, no me lo digas más. Vení, quiero hablar con vos, contar 100, hasta 100. Que tiene que ser la capacidad y la actitud de un cristiano. Pero sin embargo vemos en la Biblia mucha ira, mucho enojo, porque no reconocen que son incapaces de domar su carne, porque no está el Espíritu de Dios. La Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de temor. El temor trae inseguridad, envidia,
trae ira, trae enojo. No nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Estas son las tres características que David desarrolló en su vida, pero que este general Abner no, porque fue muy sanguinario, fue muy prepotente, fue muy agresivo, y en este caso parece que él hace algo bueno, irse del bando de David, pero no, lo hace por una reacción, lo hace por la ira y el enojo, que muchas veces nos controla a nosotros y que destruye las relaciones, la familia. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos delante de la palabra del Señor. Este comportamiento agresivo no puede ser continuo, quizá puede ser justificado en algún momento necesario, como Jesús cuando agarró el látigo y se volvió agresivo. Y dice que tiró las mesas de los cambistas y echó fuera los animales. No dice que haya lastimado a nadie, pero mostró agresividad. Mostró agresividad porque tenía que poner las cosas en claro. Y él dijo, no lo hago de loco que soy, lo hago porque han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y en eso no pecó, porque era justo. Pero cuando uno reacciona mal por cualquier cosa, cuando uno reacciona por esta paranoia que tiene, porque uno reacciona por envidia, por celos, por orgullo, por soberbia, porque cree que tiene razón, sin mirar que está lastimando, está hiriendo, está doliendo, está haciendo cosas equivocadas, las cuales un día se va a arrepentir. Entonces, querido, amado, amada hermana, tenés que ponerte delante de Dios y decir, yo quiero espíritu de amor, espíritu de poder y espíritu de dominio propio. Muchas veces la agresividad nos puede llevar a actuar de una manera silenciosa. No toda la gente agresiva grita, pelea, hace cosas. Se reconocen ser agresivos, pero mantienen el control de la agresividad para que nadie los descubra. Lo tienen adentro. Están por explotar, pero no les conviene que los demás vean cómo es. Normalmente buscan un lugar más cerrado, que muchas veces es la intimidad de la casa, de la familia, y maltratan a los pares, maltratan a los que quieren, a la esposa, al esposo, a los hijos, al perro, al gato, pero afuera no lo muestran, porque son agresivos, pero se controlan porque no quieren perder su imagen. Dedican mucho tiempo, muchas veces la gente, a pensar y elaborar esas situaciones amenazantes que lleva a un gran grado de rencor y se lo guardan. Son los callados, que están odiando, que piensan, ¿por qué no te morís? Me voy a vengar, te voy a matar, pero no tienen el valor y están siempre con una sonrisa. También son agresivos. Esta acumulación de rencor y todo tipo de información negativa trae problemas de salud. Trae problemas de salud. Estas situaciones, desgraciadamente, traen grandes consecuencias en la familia. Y también existen personas que no saben enfrentarse a los demás y que expresan estas agresividades criticando a las espaldas, murmurando, difamando, porque de frente no lo saben enfrentar. Entonces de bronca tratan de ensuciar la gente. Finalmente el último estilo de agresividad es aquel que se expresa con gestos, con un comportamiento agresivo, sin importar las consecuencias. Miradas, gestos, no te ayudo, te dejo en la calle, no te voy a buscar, no te doy plata. Es una agresividad pasiva. Y esta agresividad está en el corazón del hombre, porque cuando la ira no se canaliza, y la Biblia dice, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis lugar al diablo. Las consecuencias de la agresividad a corto plazo, desgraciadamente, es que la gente empieza a alejarse. Que la culpa siempre es de los demás. Que siempre van a seguir apareciendo problemas, pero los culpables son los otros. Porque no se puede asumir y no se puede reconocer. En este pasaje podemos ver esas tres conductas equivocadas. La poligamia. Podemos ver esa paranoia, ese deseo de ensuciar, la envidia, los celos, la inseguridad, la frustración. Y tercero, la ira y la agresividad. Podemos ver muchas más cosas, pero sigue saliendo de estos pasajes
un desorden en el reino que había arrastrado Saúl, que lo transfirió a los hijos, que lo transfirió también a David, que tomó tantas mujeres y que le iba a traer tanto dolor. Pero nosotros tenemos todas estas cosas escritas para no tener que vivir este dolor, para no tener que sufrir estas consecuencias, para no actuar como ellos han actuado. Este pasaje nos demuestra que Dios no esconde al hombre y sus pecados, y que muestra las consecuencias, pero a pesar de eso, Dios lo amó a David. Y las macanas que se mandó David, que se arrepintió, Dios lo perdonó, pero David tuvo que vivir con las consecuencias. Y Dios puede perdonarte, querido oyente, querida oyente, si has cometido, si has hecho de este tipo de conductas, que si te arrepentís, Dios es fiel y justo para perdonarte. Pero quizás tengas que vivir. Quizás tengas que ir a pedir perdón a personas que heriste en el pasado. Quizás tengas que rever tu vida y dejar de acusar a todo el mundo, de ser agresivo aunque tengas una carita de ángel, de buscar que otros se venguen, de ir y ensuciar y que la policía vaya y meta preso a ese que en realidad simplemente es una venganza. El corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa y Dios lo conoce, pero Dios puede cambiar nuestro corazón. Este joven quizás no se dio cuenta nunca que había heredado del padre eso de estar siempre desconfiando de todos, que todos le querían robar, matar y quitar el lugar. Y se hubiera evitado de convertir a Abner, que había luchado por la casa de Saúl, por los parientes, los amigos, se lo dice en la cara, pero que ahora lo saca y le entrega todo el reino a David. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder buscar del Señor una nueva oportunidad. Que nuestro corazón sea sanado. Que si nuestros padres nos han transmitido temores, paranoias, conductas, modos de actuar, ira, enojo, agresión, podamos dejarlo de lado y poder imitar a Jesús. Poder tener ese sentir que tuvo Cristo Jesús de ir a la cruz del Calvario. Y de poder ser también bendecidos cuando llegue el momento. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y que te tomes un minuto para pedir perdón al Señor. Si has estado hiriendo, lastimando, si has estado cometiendo errores en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, si has estado desordenando la vida de los demás, acusando, peleando, enojándote, sintiendo envidias, hablando mal de las personas, acusándolos injustamente. Si sos una persona con ira, con agresiones, que lo haces de una manera pasiva, lo haces de una manera escondida, lo haces movilizando y manipulando a otros para que otros respondan y te defiendan, pedile perdón al Señor. Porque podemos airarnos, pero sin pecar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra y por esta exhortación donde tú nos llamas al orden, a poder mantenernos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo en el amor, en el poder y en el dominio propio, sin reaccionar por venganza, sino actuar por obediencia, actuar por el amor, actuar por el perdón, por la restauración, buscar siempre la mejor manera de llegar a un acuerdo, cuidar las relaciones. Señor, no es tu voluntad el divorcio, la separación. No es tu voluntad la ira, el enojo. No es tu voluntad que vivamos perseguidos, con miedos, acusándonos, echando las culpas a todos los demás. Tú quieres que vivamos en paz. Tú quieres que vivamos en amor. Tú quieres, Señor, para nosotros lo mejor. Por eso te pido, Dios, que tú nos examines y que podamos examinarnos delante de esta palabra para decirte, Señor, haz de mí un vaso nuevo, Señor. Tú eres el alfarero divino que moldea el barro y que lo vuelve a moldear si ha salido mal. Señor, necesitamos que vuelvas a hacernos. Aunque tengamos 10 años de cristiano, 20, 30, 40 o 50, moldéame, Señor. Pídele al Señor que haga nuevamente tu corazón.
Quizás hace muchos años eras diferente, hace muchos años eras tierno, tierna, eras moldeable, eras sensible, pero has dejado que el rencor, que la amargura, la frustración, la venganza, el resentimiento te endurezcan. Y hoy estás teniendo conductas, sentimientos, pensamientos que no te dejan vivir en paz. Pídele también al Señor. No importa si eres un pastor, un obrero, un líder, un diácono, un anciano, un maestro. Todos tenemos un corazón que muchas veces es herido, es quebrantado, es despreciado, y quedan marcas, y quedan influencias, y quedan rencores. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cerra tus ojos ahí donde estás, pidamos perdón al Señor, y yo oro por ti, Señor Jesús. En esta noche te pido que la obra de tu Espíritu Santo, que es poderosa, que es amorosa, que es dulce, que pueda obrar en nuestra vida, porque nosotros no sabemos, Señor, cómo obrar. Pero ayúdanos a tener el corazón de Jesús, a pensar con la mente de Jesús, a hablar con las palabras de Jesús. Bendice nuestras familias, bendice nuestros matrimonios, nuestros hijos, bendice los amigos, los hermanos, la gente que esté alrededor. Que podamos ser personas amables, llenas de gracia, que podamos tener mentes y corazones puros, que podamos siempre pensar lo mejor, que podamos aprender a actuar, Señor, guiados por los frutos y los dones del Espíritu Santo, y con una inteligencia emocional sobrenatural que el Espíritu Santo nos da para resolver problemas, para sanar corazones, para caminar en paz y en verdad. Bendigo las familias, los matrimonios, los amigos, los empresarios, los que trabajan juntos, los compañeros de escuela, de estudio, de universidad, que puedan guardar, Señor, como un tesoro las relaciones a través del poder del Espíritu Santo, que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Dale gracias a Dios porque Él nos ayuda, Él nos llena de su amor y de su paz. Él pasa ese aceite en tu vida para que el rencor, para que la ira, para que el enojo desaparezcan. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Vamos a cerrar este culto con esta canción. Si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Sí, Señor, ven con nosotros. Ayúdanos a pensar, a hablar, a actuar. Sé que no voy a lograrlo sin ti, Señor. Lléname de tu presencia, pídele al Señor. Que tu Espíritu Santo domine nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Llévate el rencor, llévate la amargura, la envidia, la frustración. Llévate los miedos, Señor. Llévate, Señor, el pecado. Llévate, Señor, el divorcio, la separación. Llévate, Señor, todo lo que a ti no te agrada. Que podamos ser como tú, Señor. Que podamos ser tus hijos. Que podamos ser transmisores de fe, de amor, de paz. Señor, sin ti no podemos hacerlo. Sin ti es imposible. Pero contigo, Dios, todo es posible. Danos fuerza, Señor. Danos fe, Señor. Danos amor. Danos poder por tu Espíritu Santo. A ningún lugar no quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No
Sí, Señor. Ven con nosotros, Jesús. Danos esa fuerza sobrenatural en los momentos de necesidad. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Tu presencia, yo no voy a ningún lugar. Sé que no voy a llegar, Señor. Toma mi mano fuertemente, dile. Toma mi mano y llévame tú, Señor. Hasta aquí llegué, no doy más sin ti, Señor. Oh, cambia el corazón, Señor. Danos un corazón lleno de amor, de misericordia y de perdón, donde podamos verte a ti, Señor, claramente, sabiendo cuál es tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, y amén, y amén. Queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Que esta palabra pueda trabajar en nuestras vidas. Es una exhortación fuerte que Dios nos ha dado. Mientras estudiaba este pasaje, podemos entender que tenemos mucho por delante para cambiar, pero que Dios no nos ha abandonado. A pesar de todo, Dios bendijo a David. A pesar de sus errores, de sus pecados, Dios quiere bendecirte. Si reconoces tus pecados, reconoces tus faltas, Él es fiel y justo para perdonarte y para, a pesar de todo, bendecirte. No está nada terminado. Recién comienza la bendición para tu vida. Empezá a caminar, empezá a acercarte al Señor. Dios te recibe con los brazos abiertos. Si vos estás apartado, si vos has caído, si vos estás lejos de Dios, este es el momento de comenzar a venir al Señor. Él no te desecha. Quien lo busca, lo encuentra. Queridos hermanos, este es el número para que usted se comunique con nosotros. Estas son las páginas donde usted va a encontrar la vida de la iglesia, los cultos, las predicaciones, la información. Si usted quiere participar de algún curso bíblico, de alguna escuela de teología, por favor escríbanos a este número. Si usted quiere también colaborar, donar, mandar sus diezmos, sus ofrendas misioneras, los alimentos que estamos juntando para las comunidades necesitadas, comuníquese a este número de WhatsApp, nos manda un audio, nos escribe y nos dice qué es lo que usted necesita y vamos a estar disponibles para cualquier necesidad. Que Dios lo bendiga, que tenga un hermoso domingo mañana. Mañana a las 10 de la mañana va a estar este culto nuevamente editado y vamos a estar esperando y orando, hermanos, para que sigan viniendo las vacunas, para que pronto podamos estar como en algunos países por la calle, sin barbijo, volviendo a una vida en lo posible normal. Y seguimos orando también por todas las personas que están internadas, por todas las familias. Comuníquese con nosotros, vamos a estar en oración por todos sus seres queridos. Que Dios lo bendiga, que tenga una semana maravillosa en las manos del Señor. Hasta pronto.